silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien me acompaña hoy, nuevamente, Mónica Couto. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por estar en Tinta de Escritores, viejo y querido programa. Y también tengo que agradecer a Moa Dencroft, que es la editorial que sacó este libro Infusiones del Tiempo en ebook. Quería agradecer también a Nisa Todaro por el prólogo, a Ignacio Suárez por el epílogo, que es preciosísimo, es un poema bellísimo, y a Graciela Mila, que fue quien hizo toda la producción de las fotografías, todas esas composiciones fotográficas que ilustran tan bien los cuentos. Sí, así ya como lo adelantó Mónica Couto, este es su tercer libro. El primero fue El Conjuro de la Melancolía, el segundo es Oráculo de Incertidumbres y ahora Infusiones del Tiempo, que durante la presentación de esta obra conversábamos que para mí, como lector, encuentro una lectura diferente en Infusiones del Tiempo que en sus anteriores publicaciones, pero sí existe un común denominador. Hay una búsqueda de la escritora por decir cosas muy íntimas, y también le decía que por íntimas también muy duras. Couto, en este libro Infusiones del Tiempo, creo que lograste, te decía, una trilogía, porque vas sobre temas para mí muy comunes, pero con diferente profundidad en cada uno de los tres libros. También este libro está en formato ebook solamente, en formato digital, que lo pueden encontrar en la página web de la editorial www.moadencroft.ui, y que es un libro que además es como una obra de arte, porque es acompañado, como dijo recién Mónica, por fotografías que ahora vas a contar cómo se relacionan y por qué esas fotografías, que lo que tienen en común es que la escritora contempló determinadas infusiones, determinados té. A veces no son té, a veces son yerba mate. O cataplasmas. También. Para cada una de las historias que se van relacionando con estas hierbas. Así que bueno, contame, Mónica, primero cómo surge la idea de este libro y por qué la presencia de un té determinado en 30 historias. No sabía que habían tantos té. ¿Hay más té que estos? Hay más, sí. No, y estos además, digo, todos se encuentran en nuestro país. También, bueno, eso es un aporte muy particular. Sí. Cualquiera que tenga un problema como el del protagonista puede ir tranquilo a tomar esa infusión. Bueno, contanos por qué esta presentación, este diseño, por qué el ebook, por qué un poco el espíritu del libro. Bueno, creo que todo tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Digo, este libro se escribió en el 2020 y bueno, creo que nos ha marcado a todos la situación que hemos vivido. ¿Y por qué infusiones? Porque creo que es como el momento de volver a lo telúrico. Es el momento de volver a la raíz, a la naturaleza. Es el momento de entender que la naturaleza cura, por lo tanto tenemos que cuidarla. En ese aspecto creo que las infusiones obran como una especie de arraigarse, ¿no? Como una especie de volver a la madre tierra, pero también volver a lo que es oral, volver a lo ancestral, volver a todo aquello que nos enseñaron y que muchas veces hemos olvidado. Bueno, creo que el té también tiene un simbolismo especial, muy ceremonial,
¿no? Digo, incluso hasta nosotros, ¿no? Cuando nos invitamos a tomar el té, Sí. También puede ser el café, pero el té también cumple esta situación de reunión, de contemplación, de esa realidad que se genera en la invitación de tomar el té. Sí. Entonces como que también tú invitas a quien lee el libro a entrar en estas historias que todas son muy, muy reflexivas, ¿no? Sí. Ninguna historia es liviana, todas las historias son bastante profundas y que merecen ser leídas de forma muy lenta, ¿no? Quizás con el mismo sentimiento con que uno toma un té, degustando cada infusión en cada historia de Mónica Couto. Es que son textos breves y son textos para leer mientras se toma una taza de té. Sí. Sí, pienso que sí, ahora que lo mencionás, sí. Yo decía recién que es un libro íntimo y duro. Y no podemos hablar de las 30 historias, pero sí vamos a mencionar alguna como para que ustedes puedan saber de qué va. Y cuando decimos historias duras, hay muchas historias que se relacionan con el esfuerzo, con el trabajo, sí. ¿no? Con el poner todo en la vida y salir de los lugares más oscuros. Y mucha gente puede pensar o decir, bueno, que las personas que hacen ese trabajo finalmente triunfan. Sí, triunfan porque logran despegarse de una realidad que puede ser muy perjudicial para uno, puede una persona entender que no tiene más horizontes en la vida, y sin embargo nunca es así. Y Mónica lo deja planteado en muchas de estas historias. La primera historia, por ejemplo, Reminiscencias del sueño, se trata de alguien que se deja llevar por su pasado, que permanentemente está escuchando su diálogo interno, que su diálogo interno le está mostrando cuáles son sus fracasos y que no entiende que en la vida no hay fracasos, en la vida hay resultados, deseados o no deseados, pero resultados y experiencias. Por lo tanto, quien no deje atrás ese diálogo interno, quien no deje atrás esa búsqueda de lo que no sucedió o del resultado que no quiso, empieza a perder el sueño. Y al perder el sueño, también pierde los sueños, porque no se enfoca en lo que es el presente para dirigirse, para expandirse hacia el futuro. Entonces, en ese primer cuento, es como una invitación a aceptar que todo lo que ha pasado ya pasó, pero a su vez el saber también que hoy somos más sabios que ayer, justamente por esa experiencia que vivimos. Sí. Bueno, y el Quiñelero, por ejemplo, también es una muestra. Hay muchas historias como la del Quiñelero. Sí. Una persona que levanta quiniela clandestina y que apenas le da para nada. Y lo que sueña es poder tener un plato de comida y un vaso de vino para sentirse que valió la pena vivir ese día. Exacto. Que muchas veces no lo logra. Y el Quiñelero termina siendo un empresario. ¿Esa historia ocurrió? Bueno, te diré que sí, que ocurrió. Me la contaron en enero del año pasado. Yo fui a un determinado balneario de estos que están medios perdidos en Uruguay, y una persona que vive allí hace muchísimos años me contó esa historia. Y bueno, yo pensé un poco que capaz que le estaba poniendo un poquito de sal y pimienta, pero después empecé a averiguar, porque digo, obviamente me dijo el nombre y todo ese tipo de cosas, y bueno, y la orientación que había tenido y cómo se había manejado en los negocios. Y sí, la anécdota es que pensé que me estaban haciendo el cuento, pero no era cuento, era realidad, no era ficción. Bueno, hay muchas historias así, yo conozco también, pero vamos a hablar, pero como el Quiñelero hay muchas historias, y creo que
que está interesante rescatarlas porque, bueno, es parte de la superación, es parte de los desafíos que la vida plantea y para aquellos que creen que esas cosas no pasan, pasan, Sí. suceden. Sí. Y también está la historia de Añoranza, que es también una Sí. búsqueda similar, Sí. la de ella y Abadón. Son todas historias donde el personaje también arriesga mucho y logra salir. Sí. Como también la de Meretricio, Sí. que hablábamos el otro día. También es una chica que dentro de la prostitución ella trata de salir adelante. Trata de mantener determinados valores, Sí. o sea, que son fundamentales para que su vida tenga sentido, más allá de lo que está haciendo. Y por otro lado, en muchos de los cuentos lo que sucede es que se ponen a personajes que no se pretende estereotiparlos, sino que lo que se pretende es como visualizar que no sabemos si fue el contexto diferente al nuestro, si fue una cultura diferente a la nuestra, qué fue lo que llevó a esos personajes a estar en esa situación. Y por otro lado, esa impotencia que a veces sentimos nosotros de no poder ayudar. Podemos ayudar en lo inminente, en lo del momento, pero no como para su futuro. Ya están como muy enquistados, muy enraizados en su problema. Sí, bueno, y así 30 historias que nos hacen ver un poco la sociedad a la que pertenecemos y nos hacen reflexionar y, bueno, y como decía Mónica recién, da el tiempo justo como para tomar un té y leer cada una de estas historias. ¿Querés leernos alguna? Sí, lo que me encantaría leer es el epílogo, que es el poema de Nacho Suárez, que contiene todo lo que tiene el libro de una manera que realmente me emocionó muchísimo. Bueno, es un poeta. Sí, todo un regalo. Dice así: como del humo azul de una tisana, veo sucederse estas historias en un juego de espejos de opacados laberintos y de nuestro compartido amor por las palabras. Aromas que entremezclan visiones tan reales que parecen sueños, ecos del silencio, fotos blanquinegras, diarios amarillentos, manos en el aire, titulares, mares y bares, y duendes y fantasmas. Textos como de cartas nunca escritas o cartas no enviadas, castillos de naipes de mágicas barajas y relojes y brújulas y mapas, catalejos, ojos de las cerraduras, vuelo interior de pájaros y pájaras, bandadas de letras sobre el blanco desafiante de las páginas, llaves, pasaportes del más allá al más acá, del todo hacia la nada, de la piel compartida a las frías y desoladas sábanas, erosiones, esperanzas y desesperanzas, infusiones del tiempo de yuyos sanadores y de sutil poesía. Un arco iris tibio desplegado con todos los colores de las almas humanas. Es tu libro bello y terrible como la vida misma. Esa breve luz de bengala que llega, ilumina, deslumbra y como todo, pasa. Creo que no hay una sola palabra que no tenga que ver con el texto. Sí. Bueno, contame un poco cómo ves ahora Infusiones del Tiempo con respecto a tus otras dos publicaciones. Bueno, creo que es una voz narrativa diferente, es una voz narrativa más reflexiva y quizás más jugada en el sentido de es lo que yo pienso, ¿no? O sea, de que cualquiera de los cuentos o cualquiera de las narraciones tiene una reflexión final, tiene una forma de ver el mundo y no es que quiera que la compartan, pero sí quiero dejarla plasmada. Sí. Además, uno no puede contar los finales y no los puedo mencionar, pero personalmente me impactó el final del libro. El planteamiento del universo, de lo que somos, de lo que significa la vida,
ese final del libro vale la pena. Bueno, vale la pena llegar a ese final. Ese creo que es el más intimista de todos. Me parece que es el más intimista de todos. La verdad, un libro bellísimo, bellísimo. Cuando hoy al principio hablaba de una trilogía, creo que sí. Yo creo que si quien compre Infusiones del Tiempo, yo le invito a que compre los otros dos. Y así puedan ver todo ese universo que Mónica Couto ha estado trabajando en estos 4 años, sí, más o menos. Sí. Así que creo que recoge mucho del espíritu de esta sociedad, porque ella escribe cosas nuestras, que en un principio ella lo presenta, en su primer libro me refiero, con personas más cercanas de su entorno personal. Además ahí tenías un prólogo de Washington Benavides, además. Sí, mi profesor. Siempre... El querido Boch. Sí. En tus libros hay un balance fuerte también que te acompaña. Sí, bueno, pasó con pasó con Misa, pasó con Ignacio Suárez y pasó también con la fotografía de Graciela Mila, que está acompañando todo este libro, y creo que el libro no tendría la profundidad que tiene si no fuera por esas composiciones fotográficas. Bueno, contanos un poquito también sobre cómo hicieron esas fotos. Bueno, a medida que se iban haciendo los diferentes textos, Graciela iba haciendo las diferentes composiciones. Una de lo que creo que debe haber sido lo que le llevó más trabajo es que varias de estas hierbas están en floración, entonces ella tenía que esperar a la época de floración de la hierba para poder tomarla en todo su esplendor. Por otro lado, cada una de las tazas de té significan algo diferente. Todas las tazas tienen un mensaje en sí mismo. Y por otro lado, algunas de ellas, como por ejemplo en el cuento de Añoranza, tiene una significación especial porque da muchísima calma cuando se termina el cuento. O sea que como que la fotografía nos da la calma que no termina en el cuento, termina en la fotografía el cuento. Perfecto, no digamos más, porque ahora les queda comprar el libro. No solamente tienen que conseguir los otros dos. Yo se los recomiendo. Realmente son 3 libros maravillosos que creo que son de esas publicaciones que van a trascender. Porque hablando de fotografía, son fotografías humanas de situaciones muy comunes, pero que Mónica las eleva en una narrativa propia, tiene una forma muy particular de escribir, como pocos. Tiene su propio estilo y muy marcado. Así que bueno, los invito, para quien no la conoce, a conocer a Mónica Couto con Infusiones del Tiempo. Mónica, encantado de recibirte hoy acá. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Tinta de Escritores, desde Mundos Invisibles. Adiós.